Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Actúa en Derecho. Aquí estamos una vez más cumpliendo esta cita con todos ustedes para ayudarles y asesorarles un poco en algunas inquietudes que tienen esta semana. Decidimos dedicarla especialmente a tratar los temas que están relacionados con la situación que se está viviendo en todo el territorio colombiano y en lo que a nosotros respecta al Gran Santander, el tema del aislamiento obligatorio preventivo decretado por parte del gobierno nacional. Y como siempre nos acompaña en la tarde de hoy nuestra abogada de la casa, la doctora Marlene Murcia, que al igual que nosotros estamos haciendo la labor, dando ejemplo, trabajando desde la casa. Por eso a todos nuestros televidentes les decimos, quédense en su casa. Doctora Marlene, buenas tardes. Hola John, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes, un cordial saludo. Estamos aquí cumpliendo con ustedes, acompañándolos y tratando de asesorarlos en todo lo que esté a nuestro alcance. Hoy vamos a tratar, como decía John, el tema del aislamiento obligatorio. Recuerden, es obligatorio y el gobierno ha establecido algunas multas y sanciones por incumplir esta medida. Recordemos que debemos quedarnos en casa. No importa las circunstancias, entendemos que hay circunstancias difíciles, pero en lo posible debemos quedarnos en casa. Es por el bien de todos, es por el bien general que prima sobre los intereses particulares. Muy bien, doctora Marlene, ¿qué es lo que pasa con las personas que infringen este decreto obligatorio por parte del gobierno nacional? Les vamos a contar hoy en Actúe en Derecho, pero antes está con nosotros el especialista invitado que nos va a acompañar precisamente para ayudarnos a dar un poco de luz y también asesoría a nuestros televidentes. Hablamos del abogado José Luis Duarte, quien es especialista en Derecho Penal. Abogado José Luis, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Es un placer tenerlo nuevamente por acá. Buenas tardes, John. Buenas tardes, doctora Marlene. Para mí es un gusto acompañarlos y estaré atento a resolver las inquietudes que se puedan presentar. Muy bien, abogado. Vamos a poner un poco en contexto a nuestros televidentes que también nos están siguiendo a través de nuestras plataformas, a través de www.canaltro.com y a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Saludamos a esta hora a Leonor Nieves, que ya se conecta con nosotros, al igual que otras 200 personas que están ya siguiendo Actúa en Derecho el día de hoy, martes 31 de marzo. Esto era lo que decía, o fue lo que dijo el presidente de la República, Iván Duque Márquez, con respecto a el inicio de este decreto de aislamiento obligatorio preventivo y quiénes podían salir a la calle y quiénes no. Esto fue lo que dijo el mandatario de los colombianos en ese momento. El gobierno nacional expidió el decreto 457, por medio del cual se limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional. Este documento también contempla 34 excepciones que buscan garantizar el derecho a la vida, a la salud y a la supervivencia de los habitantes. Vamos a garantizar la cadena de abastecimiento de alimentos en todo el país. Esto para que sepan que durante los 19 días, una persona por núcleo familiar va a poder ir a comprar alimentos, va a poder ir a las farmacias, va a poder también sacar la mascota. Frente a la población más vulnerable, los mayores de 70 años, el presidente Duque afirmó que lo ideal es que el abuelito no salga de la casa, pero si tiene que salir a una consulta médica o alguna emergencia, tiene la posibilidad de ir acompañado por una persona. El mandatario también recalcó que los restaurantes podrán operar por medio de domicilios. Si bien los restaurantes no van a estar abiertos para la visita de los clientes, van a poder operar también con las cadenas de domicilios para que puedan también llevar alimentos a las casas. De igual forma, a los ciudadanos se les garantiza la prestación de todos los servicios públicos, incluso la reconexión de quienes los tenían suspendidos. Estos 19 días van a requerir del apoyo de muchas personas para que tengamos los servicios públicos en nuestras casas. A esos trabajadores, que son los que están garantizando la continuidad de esos servicios que necesitamos y que es tan exigente, también se le están permitiendo su movilidad porque son servicios esenciales para el funcionamiento de nuestra sociedad. De igual forma, los servicios de salud estarán habilitados para quienes lo requieran. ¿Se habilitarán los servicios médicos? Por supuesto que sí. ¿Se habilitarán servicios de atención de emergencias? Por supuesto que sí. Y lo que nosotros debemos buscar como sociedad es que dentro de estos parámetros que están establecidos en este decreto, tengamos claro que nuestra principal responsabilidad está en nosotros, quedarnos en nuestras casas,
para protegernos y proteger a los demás. Dicha restricción regirá a partir de la medianoche del 25 de marzo hasta las 11:59 de la noche del 13 de abril. 2 de la tarde y 7 minutos. Seguimos aquí en Actúa en Derecho y luego de conocer cuáles eran los lineamientos que entregaba el presidente de la República, Iván Duque Márquez, con respecto a este decreto de aislamiento preventivo obligatorio, pues ahora sí entremos en materia, precisamente pues para darle la respuesta a nuestros televidentes con el tema de quiénes pueden, quiénes no pueden salir, y hoy sobre todo hablando de las sanciones que van a tener o que tienen estas personas que sean encontradas infringiendo este decreto. Tenemos ya un televidente en línea a esta hora de la tarde. Vamos a saludarlo. Ciro, con la muy buenas tardes y bienvenido a Actúa en Derecho. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Lo que pasa es que yo ya era para una inquietud. Cuéntenos. Resulta y pasa que tengo una hermana que ella trabaja en el aeropuerto de aseo de Cúcuta. Resulta y pasa que a ellos ya le dijeron, ya de por sí, ya pues ella salía ahorita a vacaciones, ella ya está en las vacaciones, pero a ella ya le dijeron que le dan liquidación ya, o sea, de contrato, y que van a ver si después de eso vuelven y la llaman otra vez para firmar otra vez nuevamente contrato. Entonces nosotros teníamos la inquietud de que ahí ya eso se puede hacer o no, porque si ellos ya quedan desempleados. Muy bien, Rocío, ¿hasta cuándo tenían ellos contrato? ¿Usted sabe hasta cuándo tenían contrato? No, es contrato indefinido. ¿Cómo? Sí, doctora. Contrato indefinido, a término indefinido, doctora Marlene. ¿Qué le podemos decir a esta televidente, abogada? Pues realmente es una situación irregular. Recordemos que el gobierno nacional no ha dado permiso, no ha dicho que vamos a liquidar contratos ni vamos a terminar contratos. Entonces el contrato está vigente. Sí es posible y sí se ha autorizado que tomen las vacaciones anticipadas. Frente a esto, pues estaría cumpliéndose con las directrices que ha dado el Ministerio del Trabajo. Pero los contratos no se pueden liquidar. Recordemos lo que nos decía ayer la abogada laboralista que nos acompañaba cuando nos dijo que ni siquiera el Ministerio del Trabajo puede decretar o declarar el caso fortuito. Tendría que hacerlo un juez de la República. Entonces estamos ante una situación irregular que debe ser denunciada ante el Ministerio del Trabajo. Muy bien, doctora Marlene, importante. Vamos a saludar a las personas que están conectadas con nosotros hasta ahora. Saludamos a Juan González, a Beatriz García, Esperanza González, a Juan Rodríguez y a Ludy Melo. Pero vamos a preguntarle a nuestro abogado invitado, al especialista en Derecho Penal, doctor José Luis Duarte. Abogado, cuéntenos, ¿cuáles son esas sanciones que puede llegar a tener la persona que sea encontrada infringiendo este decreto que fue ya establecido por parte del Gobierno Nacional hasta el próximo 13 de abril? Mira, John, la realidad es la siguiente. Colombia en este momento se encuentra en un estado de excepción. Ya la emergencia fue declarada por el presidente a través de sus decretos. Ello implica que son decretos que tienen una fuerza obligatoria, son de carácter coercitivo. Aquí se está llamando a la solidaridad, a la humanidad, a la protección de los conciudadanos y sobre todo en un tema específico, es tratar de proteger el servicio de la salud en Colombia. El tema de si la pandemia va a ser invasiva es un tema realmente de salud, pero lo que atañe al gobierno nacional implica o implicó la expedición de una serie de decretos que limitan ciertas libertades. ¿Sí? La Constitución Nacional así lo prevé en los estados de excepción. Entonces, dentro de los decretos que ha tomado el presidente de la República, se ha determinado el aislamiento social obligatorio. Ello tiene un sentido, como lo he dicho yo, un sentido de humanidad, un sentido de pertenencia en aras a que el gobierno nacional
fije la atención en el servicio de salud. Desafortunadamente, en los países latinoamericanos, el servicio de salud, cuando no es obsoleto, la corrupción la ha permeado, y en este momento es cuando realmente necesitamos que todos los esfuerzos conduzcan a apoyar el servicio de salud a fin de evitar que el proceso del virus avance, ¿sí? Y por supuesto evitar que los fallecidos se incrementen. Dentro de esas medidas, el gobierno nacional, además del aislamiento, en consonancia con los gobiernos departamentales y municipales, ha determinado frente a algún lapso, a unas horas específicas, el toque de queda. Es la prohibición de los ciudadanos del conglomerado social de salir de sus casas. Es un acto apenas lógico, apenas prudente. Y por supuesto, quienes cumplan con esas medidas, específicamente esa radical del toque de queda que tiene que ver con el derecho a la locomoción, estarían inmersos en comportamientos, primero, que afectan el Código Nacional de Policía, y se harían merecedores a una multa catalogada por el Código Nacional de Policía como de tipo 4, una multa que oscilaría o sería cercana al $1.000.000 de pesos para quienes incumplan con ese deber de el aislamiento obligatorio o específicamente del toque de queda que ha determinado el gobierno departamental y municipal, en este caso para Bucaramanga. Bien, aparte de... abogado, incluso estar hablando de un delito contra la salud pública. Ya sucedáneo al tema de lo meramente policivo, y es que el Código Penal en los artículos 368 y 369 establece unas conductas delictivas. La una es la violación precisamente de esas medidas sanitarias, con una pena que iría entre los 4 a 8 años de prisión. ¿Sí? Quienes violen esas medidas sanitarias, que es el componente básico del decreto 457 expedido por el gobierno nacional, estaría inmerso en ese tipo de conducta delictiva. Y quien propague la epidemia, es decir, aquellas personas respecto de las cuales se ha determinado que son portadores del virus y no se sometan a las medidas de profilaxis, al aislamiento determinado por el gobierno, incurriría en un tipo penal denominado de propagación de epidemia, el lapso sería de 4 a 10 años de prisión. Esto tiene una situación específica, y es que por la naturaleza del delito, por la gravedad de la infracción, por el contexto histórico que se está presentando en el mundo y sobre todo en el caso particular de Colombia, esos son delitos que ameritan única y exclusivamente la medida de aseguramiento de detención preventiva, sea en establecimiento carcelario o sea en el domicilio. Entonces, para que la ciudadanía entienda que además de que nos corresponde actuar como equipo, de manera solidaria, que debemos ser un componente humano tendiente a fortalecer, en este caso, al servicio de salud de Colombia, aportarle a que el gobierno enfoque sus directrices a tratar de menguar esa crisis de la salud. Entonces, existen las medidas preventivas y coercitivas de rigor. En este caso, inicialmente habíamos hablado del toque de queda, es el aislamiento un poco más invasivo asumido por los gobiernos, pero quienes incumplan ese tipo de medidas podían estar inmersos en una situación concreta, y sería estos dos comportamientos delictivos. Muy bien, abogado, muchas gracias. Tenemos a Marta en nuestra línea telefónica. Marta, con la muy buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama, Marta? Buenas tardes, doctor. Llamo aquí de Zapamanga. De Zapamanga. Marta, cuéntenos en qué le podemos ayudar. ¿Cuál es su inquietud en la tarde de hoy?
Sí, doctor, es esto. Muchas gracias por ese programa tan magnífico, lo felicito. Y mi inquietud es la siguiente, es que resulta que mi mamá es pensionada de Colpensiones. Y ella reclama la pensión por ventanilla y se le cumple ya, tiene que ir a reclamarla el jueves 2 de abril. Y entonces yo quiero saber, porque escuché que podía buscar la manera que le dieran esa plata por parte de Colpensiones para que ella no saliera de la casa. Entonces a mí me dieron un número de teléfono y yo marco y no contestan, a ver qué debo hacer con ella, porque es para no exponerla para ir al banco. Sí, Marta, Colpensiones acaba de decirle pues a sus pensionados que pueden llamar a una línea telefónica 018.000, creo, no la tengo en este momento, pero acaban de establecer eso. Entonces usted se contacta con esa línea, debe haber mucha congestión, vamos a verificar si podemos por aquí darle la línea, mirarla para saber, para ver si usted la tiene, el número lo tiene correcto. Lo que tiene que hacer es insistir, pero sí, Colpensiones acaba de expedir esa solución, digamos, para todos sus pensionados. Entonces, llamando a esa línea, pueden llevarle la pensión a su casa. Como se le cumple hasta el jueves, yo le sugiero que siga insistiendo. Vamos a mirar por aquí a ver si producción nos puede ayudar buscando la línea de atención de Colpensiones para que Marta se pueda comunicar, para que verifique si el número que tiene es correcto. Además, yo creo que debe haber mucha congestión, pero sí le pueden llevar la pensión hasta su casa para que no exponga a su mamita, a su adulto mayor y no tenga necesidades. Doctora Marlene, vamos a interrumpir un momento y vamos a hacer una pausa porque acaba de llegar el último reporte del Ministerio de Salud con los casos nuevos que hay registrados en todo el territorio colombiano con respecto al COVID-19. En Colombia, la cifra ya asciende a los 906 personas positivas para COVID-19. Ya son 16 las personas que han fallecido por esta patología y 31 las personas que se han recuperado. El informe para lo que compete a nosotros en la región del Gran Santander, en norte de Santander, la cifra ya aumentó a 19 casos positivos y en el departamento de Santander, que teníamos 8, ya aumentó ahora a 11 casos positivos de COVID-19. Ese es el reporte que nos acaba de entregar. Los nuevos casos en total fueron 108 casos nuevos en todo el territorio colombiano. En Bogotá, 41 casos registrados. En el Valle, 11 casos. En Cundinamarca, 9 casos. En Barranquilla, 8 casos. En el Cesar, 7 casos. En Risaralda, 6 casos. Antioquia, 5 casos. Norte de Santander registra hoy 3 casos nuevos. Huila, 3 casos. Santander, 3 casos. Meta, 3 casos. Magdalena, 2. Cartagena 2, Nariño 2, Boyacá 2 y La Guajira con 1 caso, según la información que nos entrega el Ministerio de Salud. Vamos a revisar cuáles son los casos o dónde se registraron los casos en Santander. 3 nuevos casos en Santander, 2 en Bucaramanga, 1 en Floridablanca. Y en lo que respecta a norte de Santander, se registran 2 casos en Cúcuta, 1 en Puerto Santander. Estos son los 6 nuevos casos en el Gran Santander. Repetimos, 3 nuevos casos en Santander, 2 en Bucaramanga, 1 en Floridablanca y en norte de Santander, 2 en la ciudad de Cúcuta y 1 en Puerto Santander. Ese es el reporte que tenemos a esta hora de último minuto con el informe que entrega el Ministerio de Salud. 906 casos ya de contagiados con coronavirus, un total de 16 personas fallecidas a causa de esta patología y 31 personas recuperadas. Luego de esta información, ahora sí, sigamos en materia. Abogado José Luis, cuéntenos un poco. Hay personas que nos están preguntando allí en nuestro Facebook Live que tienen citas médicas pero que no consiguen transporte. Según lo que tenemos entendido, el transporte público sí está funcionando, taxis, incluso ayer empezaron a operar nuevas rutas de transporte urbano y el Metrolínea está funcionando con normalidad, pero la persona me dice, ¿qué puede hacer si el esposo la puede acompañar a la cita? ¿Los llegan a sorprender a los dos? ¿Se harían acarreadores o acreedores de esta sanción, abogado? Mira, John, este tema es un tema complementario a una acotación que quería hacer adicional a lo que la doctora Marlene
previamente ha hecho referencia. Y es el caso de la señora de la pensión, ¿sí? Son circunstancias excepcionalísimas. Esto a rajatabla no es que necesariamente una persona deba ir a realizar ese tipo de diligencias. Si existe la debida justificación, en estos casos son temas médicos, en el caso de la pensión, recordemos nosotros que el decreto 457 de 2020 estableció 34 tipos de excepciones, ¿sí? Frente a los cuales se permite la movilidad restringida. En ella estarán los servicios de salud, la farmacia, los hoteles, los restaurantes a nivel de domicilios, los servicios bancarios siguen activos, las notarías. Entonces, en el caso de la señora de la pensión, diría yo que si las líneas están congestionadas, porque lo van a estar, esa persona, la televidente, perfectamente puede acompañar a la persona mayor de edad, servirle para que ella se desplace a reclamar su pensión. Ahora, si lo que se quiere es proteger por el tema del aislamiento o la prohibición que existe para las personas mayores de 70 años, existe el servicio notarial, está activado. Entonces es simplemente frente a una autorización, a un poder especial para que esta persona le autorice a su pariente y el pariente retire el dinero de la pensión. En el caso de la televidente que hace referencia a una cita médica, por supuesto que tienen la justificación, que en el momento en donde sean interceptados por la autoridad de policía, den la justificación que va a ser plausible. Sí, es decir, acompañar a una persona que está enferma a un servicio, al servicio asistencial, pensaría yo que frente a esas causales o a esas circunstancias excepcionalísimas y frente a un caso concreto, la autoridad debe de manera ponderada y racional determinar si en realidad se está incumpliendo con la orden de aislamiento preventivo o si realmente estamos frente a una necesidad imperiosa que implica la movilización. Muy bien, abogado, importante aclaración la que hace usted a todos nuestros televidentes a esta hora, porque son muchas las preguntas que ellos tienen. Doctora Marlene, hay otras preguntas con respecto al tema también de los contratos que estuvimos trabajando ayer, pero vamos a recibir a Oscar, otro de nuestros televidentes en el municipio de Floridablanca. Oscar, con las muy buenas tardes, cuéntenos en qué le podemos ayudar, cuál es su inquietud. Muy bien, mientras tenemos a Oscar, Oscar ya parece que nos escucha. Oscar, buenas tardes. Buenas tardes. Oscar, cuéntenos en qué le podemos ayudar. Sí, buenas tardes. Le escuchamos, Oscar, ¿en qué le podemos ayudar? Sí, buenas tardes. No, pues ustedes han sido muy explícitos en la explicación. Es que yo también paso de 70 años, ¿no? Paso de... Sí, ustedes han sido muy explícitos. Yo también paso de 70 años y tengo que ir a cobrar mi pensión porque es para comprar el mercado, ¿no? Lo de comer. Entonces, según no tengo problema en ir a cobrar, porque es que he llamado de la línea 018.000 de Colpensiones y ha sido imposible comunicarme con ellos. Y ahí me urge ir mañana a reclamar mi pensioncita. Entonces, entonces puedo ir sin ningún problema a cobrar por ventanilla, a cabecera. Sí, Jorge, usted puede ir, no tiene ningún inconveniente, pues lo ideal sería que no saliera. Recuerde que los adultos mayores de 70 años pues tienen más restricción porque tienen más peligro, digamos, pero lo ideal sería que no saliera. Sin embargo, si usted no puede acceder a la línea, podría, porque está claramente justificada su salida. Tendría que tomar todas las medidas de precaución cuando llegue a su casa, todos los pasos de limpieza, cambiarse la ropa, desinfectar todo. Lo ideal, digo yo, sería que usted no saliera, pero si
definitivamente necesita hacerlo, si no puede esperar o si no logra comunicarse con Colpensiones, pues estaría amparado y no tiene inconveniente. Muy bien, tenemos nuestra línea de Colpensiones, como lo decía la doctora Marlene, 018.041-0909 para las personas que han estado preguntando con el tema de cómo reclamar el tema de la pensión. Pueden comunicarse al 018.041-0909. Esto como respuesta a nuestros televidentes. Si tenemos más preguntas, bueno, doctor José Luis, ¿usted tiene algo para acotar con respecto a este tema? Sí, John, insistir en lo mismo, ¿no? Lo ideal es que las personas mayores de 70 años permanezcan en su casa, sobre todo porque se ha determinado que debido a su avanzada edad pudiesen tener mayores complejidades en caso de ser contagiados por el virus. Pero óigase bien, el decreto gubernamental no implica una detención preventiva, implica un aislamiento obligatorio, un aislamiento preventivo, e insisto, habrán situaciones concretas y específicas en las cuales se le debe justificar a la autoridad de policía el por qué se está incumpliendo con la normatividad. Si tiene una causa de justificación, por supuesto que no se haría merecedora la sanción. Yo indicaría que las personas mayores de 70 años, en lo posible, permanezcan en su casa, cumplan con el decreto. Ahora, si tienen familiares que puedan realizar esa diligencia, yo había dicho que de pronto a través de poder notarial, pero como estamos en un estado de excepción y no obstante las notarías estar dispuestas al público, diría yo que una autorización formal en la cual la persona le delegue a alguien para que reciba su pensión, implicaría que Colpensiones podría a esa persona destinarle su pensión siempre y cuando, insistimos, se obre con las precauciones debidas y que la línea de atención establecida por Colpensiones se halle congestionada. Ese era el punto que quería aclarar. Muy bien, abogado, importante aclaración entonces la que se hace. Hay otro caso por respecto al tema, vamos a ver si tenemos ya mensajes listos para leer a través de nuestra línea de WhatsApp, que nuestros televidentes pues han estado escribiéndonos precisamente también para contarnos cuáles son sus inquietudes con respecto a esta situación que estamos tratando el día de hoy. Tiene que ver con las sanciones y las multas para aquellas personas que sean sorprendidas por las autoridades infringiendo el decreto del gobierno nacional, que pues obviamente recae con respecto a no salir de sus casas a excepciones de casos extremos o de urgencia, como lo hemos tenido. Bueno, tenemos televidente a esta hora de la tarde, Jennifer Durán. Jennifer, buenas tardes. ¿Aló? Aló, Jennifer. Aló, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Jennifer. Doctora, lo que pasa es que... Bien, sí, señora. Doctora, lo que pasa es que mi madre paga seguro en Colpensiones. La pensión. Y con el problema ahorita de coronavirus, pues con esa enfermedad, pues ella quedó sin trabajo. Entonces era para saber nosotros cómo hacemos para mandar una solicitud. Ella es independiente, para saber ella que ya no puede pagar ahorita la pensión, si de pronto ella puede tener un reporte o qué puede hacer para en este mes, porque es que ya no sabe qué hacer. Pues Jennifer, en este momento no se ha tomado ninguna medida al respecto. Hasta ahora los pagos y todo siguen estando de manera normal. Sí sería bueno tratar de que nos comuniquemos con Colpensiones para saber si va a hacer a futuro o por estos temas de contingencia alguna modificación. Pero por ahora, Jennifer, lamento decirle que no se ha tomado ninguna previsión
ella debe pagar los aportes normalmente. Esperemos que pues Colpensiones también expida alguna normatividad al respecto. Vamos a estar tratando de averiguar para poderle dar una razón más concreta. Muy bien, ya son las 2 de la tarde, 31 minutos, tiempo de hacer una pausa comercial en Actúe en Derecho, pero ustedes no vayan a cambiar su canal porque ya continuamos con más de Actúe en Derecho y el tema de hoy, las sanciones y las multas a aquellas personas que sean sorprendidas infringiendo el decreto nacional. Pausa y ya continuamos. Sí, nos pregunta un televidente por Facebook, a través de Facebook Live, si está restringida, digamos, el uso de las zonas comunes en los edificios. Esto le corresponde directamente a la administración. Se supone que cada administración debe identificar y debe poner una cartelera donde especifique qué zonas o qué sitios están restringidos. Ahora, las zonas comunes, como su nombre lo indica, son zonas de alta afluencia de personas. Entonces, no debería haber mucha circulación en esos sitios, pero es una medida que debe tomar la administración. La administración debe informar a los residentes en qué zonas está permitido su paso normal y en qué zonas no. Y pues creeríamos que ante la contingencia que se está presentando, se debe restringir el uso de las zonas comunes. Muy bien, ahora sí vamos a leer el mensaje de WhatsApp que nos había escrito nuestro televidente hace un momento para que el abogado José Luis pues, pueda darnos un poco de asesoría con respecto a la inquietud que tienen precisamente los televidentes con el tema que estamos tratando el día de hoy sobre la movilización por las diferentes calles en lo que respecta al Gran Santander sobre este decreto nacional. Los mensajes que ustedes nos pueden escribir a través de nuestra línea de WhatsApp. El mensaje dice de la siguiente manera: buenas tardes, ¿cómo está regulada la movilidad de las personas que necesitamos movilizarnos desde Piedecuesta hasta Bucaramanga a realizar pagos y llevar ayuda a familiares? Esa es la pregunta que hace nuestro televidente, abogado José Luis. Pues habíamos dicho que el sistema de transporte masivo está funcionando normalmente. Fueron incluso algunas rutas de Transpiedecuesta también adjudicadas a partir del día de ayer. ¿Pero qué pueden hacer estas personas? ¿Pueden movilizarse tal vez en sus vehículos particulares también, abogado? Mira, John, la regla general frente a la situación que se está presentando en el país y en el mundo es el aislamiento. Es que, acudiendo a aquel principio de la solidaridad, de la colectividad, de ese equipo, los conciudadanos nos quedemos en casa. Esto no es un juego. Realmente lo que está de por medio es el sistema de salud. Este virus no va a acabar con la humanidad. Ya los científicos lo han establecido. De 100 personas contagiadas, 80 tendrán tratamiento domiciliario. De las 20 hay unas 15 que tienen tratamiento hospitalario y hay 5 que tendrían alto riesgo y de las cuales de esos 5, 2 o 3 pacientes fallecerán. Lo que se pretende es minimizar ese efecto negativo de los últimos 15 pacientes que ingresarán. Y para ello es que el gobierno está apostando a este tipo de medidas. Y son medidas que necesariamente son vinculantes. He insistido, son restrictivas de los derechos y libertades de las personas que encuentran su justificación por el estado de excepción. Mientras el gobierno dirige los recursos, enfoca todo el dinamismo político y gubernamental, logístico y estructural a apoyar al sistema de salud. Dicho esto, entonces la movilidad está restringida al máximo. En el evento, para retrotraerme un tantico de los conjuntos residenciales en las zonas comunes, esto es una pirámide. Del gobierno nacional se han impartido instrucciones de aislamiento preventivo obligatorio. Los gobernadores, los alcaldes y ahí en el rango aún los administradores, los miembros de las juntas de administración no pueden actuar en contravía de las directrices gubernamentales. La regla general es el aislamiento.
Para contestar la pregunta del televidente, he indicado que el decreto 457 de 2020 establece unas excepciones muy básicas, que son los servicios de salud, la farmacia, los hoteles, tiendas de barrio, servicios bancarios, notarías, servicios funerales, la cadena productiva alimenticia que viene de la agricultora hasta el distribuidor, los contratistas en temas de infraestructura, de obras, de salud. Esto indica que si las personas no tienen la necesidad o la obligación de salir a cancelar, por decir algo, esos servicios, porque para efecto de los servicios sí se encuentra habilitado el sistema, entonces una sola persona lleve sus servicios a la mano, si es interceptado por la autoridad, tiene la constancia de que esos servicios no se han cancelado y que los va a cancelar. Lo mismo opera para citas médicas. Y como ha dicho usted, John, el transporte colectivo está funcionando, pero está funcionando única y exclusivamente para quienes se encuentren certificados y puedan entrar a formar parte de esa excepción a la restricción de la movilidad. Muy bien, abogado, tenemos más preguntas que nos están haciendo la gente y es con respecto a esa misma situación, el tema de la movilidad. Hay personas que dicen, tenemos una tienda, pero debemos ir hasta Centroabastos a comprar los alimentos. Eso por un lado. Otro, las personas que necesitan movilizarse, por ejemplo, entre Piedecuesta y Bucaramanga, pagar los recibos. ¿Lo deben hacer exclusivamente en el transporte público o lo pueden hacer en sus carros particulares? Y con el tema de Centroabastos, pues es bastante difícil porque ellos van a comprar la materia prima para poder abastecer a las familias que van a nutrirse allí en sus tiendas de barrio. Entonces, ¿a ellos qué se les puede decir con el tema del transporte privado, del transporte de los vehículos particulares? Están restringidos, John. Para eso el transporte público es un esfuerzo y es un sacrificio que tenemos que hacer todos nosotros. El transporte privado está sumamente restringido, a no ser que sea una causa excepcionalísima. Pongamos la enfermedad, el fallecimiento, una dolencia de un familiar, ¿sí? Pero que yo utilice el transporte privado, mi transporte normal para pagar unos servicios, creo que no hay coherencia con el fenómeno que se está presentando. En el tema de Centroabastos, opera igual, ¿sí? Creo que Centroabastos tiene habilitado unos servicios domiciliarios, unas líneas de atención en donde se están encargando de llevar los productos a las tiendas, así como las están llevando a los supermercados. Diría yo que si en este caso una persona tiene un establecimiento, una tienda, si necesita ya por obligación surtirla, porque eso es una de las excepciones a la restricción. Las tiendas de barrio permiten abastecer a los vecinos. Entonces, si de manera excepcional no se puede lograr que de Centroabastos, porque ahorita se está trabajando con domiciliarios, que de Centroabastos se le lleven su domicilio, pues que esa persona se traslade. En ese caso tendría, pienso yo, su justificación, que se traslade a Centroabastos, haga su compra y previo recibo, porque es que el tema es justificarle a la autoridad, ¿sí? ¿De dónde vengo yo? Si yo voy a Centroabastos a adquirir los productos, que son los productos para surtir una tienda, pues yo me vendría con las facturas y con ello le justificaría a la autoridad del por qué excepcionalmente no pude que el domicilio llegara, sino acudir al Centroabastos. Pero la idea general, el espíritu del gobierno es quedémonos todos en casa en lo posible para evitar, insistimos, no es tanto evitar el tema de la propagación, porque es un virus que llegó y que va a quedarse, como el ébola, como el VIH, como la malaria. Es un virus, lo que queremos, lo que se pretende es que sea menormente invasivo y que el gobierno disponga sus recursos y toda su atención al servicio de salud. Creo entender que ya hubo una apropiación presupuestal superior a los 2 billones de pesos para inyectarle capital al servicio de salud. Creo entender que la empresa privada
en este caso el sistema financiero, el señor Sarmiento Angulo ofreció 80.000 millones de pesos para que fueran destinados exclusivamente a comprar 300.000 pruebas y un tema de respiradores que está haciendo falta. Entonces, en la medida de lo posible en que nosotros nos mantengamos aislados, ¿sí? Y eso obligatoriamente, y no buscarle la excepción, y no buscar la razón del por qué si yo voy a pagar unos servicios vivo en Piedecuesta, si está el Transmilenio que no debe estar congestionado, ¿por qué utilizar el servicio particular? No tendría justificación frente a una autoridad de policía. Muy bien, abogado. Tenemos a Joana en nuestra línea telefónica a través del 648-4820. Joana, buenas tardes. Joana, con la muy buenas tardes. Le saludamos desde Actúa en Derecho. Cuéntenos cuál es su inquietud en la tarde de hoy. Muy bien. Vamos entonces con uno de los mensajes que nos tienen nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp, precisamente para intentar dar soluciones y respuestas a aquellas cosas, inquietudes con el tema de las sanciones y las multas para el desplazamiento. Ya hemos tocado mucho de los temas, sobre todo el uso de los vehículos particulares, pero las personas y nuestros televidentes siguen teniendo más inquietudes, doctora Marlene, con respecto a este tema, y nos siguen preguntando a través de nuestro Facebook Live sobre el tema del cobro de las pensiones, sobre todo los adultos mayores que son declarados como población en alto riesgo de contraer el COVID-19, abogada. Pues como decía el doctor Jorge Luis muy acertadamente, el tema es de solidaridad. El tema no es tratar de buscar la excepción, al contrario, el tema es tratar de quedarnos en la casa. Entonces, por ejemplo, el servicio que está ofreciendo Colpensiones es tener un poquito de paciencia porque obviamente las líneas deben estar muy congestionadas. Entonces, es tener un poquito de paciencia, tratar de comunicarse con la línea y esperar que le llegue la pensión a su casa. En lo posible no salir, el abogado lo decía muy acertadamente, no es tratar de buscar la excepción, al contrario, es tratar de quedarnos en casa y buscar los mecanismos para que las cosas, pues como en este caso de la pensión de Colpensiones, que ya estableció un mecanismo para que la pensión nos llegue a la casa, esperar, sobre todo los adultos mayores. Yo creo que tratar de comunicarse en un día, 2 días, entender que hay mucha congestión, ser insistente. Estamos acostumbrados a que pues salimos corriendo de una vez, vamos, cobramos. Esperemos un poquito, tratemos no de buscarle la comba al palo, sino de ser obedientes y quedarnos en casa. Es por el bien de todos. Y si lo podemos hacer, hagámoslo, no tratemos de buscar la excepción. Muy bien, seamos responsables entonces, mantengámonos en casa, y para las personas que nos siguen preguntando que si pueden ir en la moto o en sus vehículos particulares, no lo pueden hacer, para eso está funcionando el sistema del transporte público. Tiempo de hacer una nueva pausa comercial en Actúa en Derecho y ya continuamos con más de las inquietudes de nuestros televidentes, hoy hablando acerca de las sanciones y las multas por el decreto del Gobierno Nacional. He perdido muchas cosas y eso es bastante complicadito para una persona de bastante edad, ¿sí? Poder manejar ese programa. Pero entonces se solicitaría que fuera una tarjeta. Más sin embargo, nosotros tenemos informe de los bancos donde se recibe el dinerito que se va precisamente, se va a ventanilla. Están haciendo un pico y cédula. Y creo que de hoy que van a atender 1.5 horas primero precisamente a los más abuelitos, ¿sí? Lo que nos estaban pidiendo es que no nos aglomeremos todos, no caigamos todos el mismo día. Precisamente por eso hay un pico y placa. Quería darles esa información y que nos aclararan de pronto, porque la verdad que yo sepa van a traer unas tarjetas que pues para la persona que tiene actualizados los datos. Entonces creo que ya las personas también de esa edad, en mi caso mi esposo es el más mayor, él ya no ve casi y la verdad no sabe leer ni escribir, entonces eso es difícil. Lo que sí nos agradaría después, ya para el próximo mes, de pronto que se pudiera sacar una libreta en uno de los bancos. Y lo que más importante ahorita, los bancos nos atienden
están atendiendo primero hora y media para el adulto mayor, pero que no nos vayamos todos porque precisamente tenemos pico y placa, pico y cédula, ¿no? En cuanto, digamos, yo tenía unos exámenes examen de ecografía y temas de la mama. Resulta que acá en Florida Blanca tenemos una ruta que nos acerca, porque no nos deja exactamente allá, nos acerca una ruta que es la de Flotar. Desde que se inició la cuarentena, la ruta no está trabajando. Pues la verdad, a veces uno se va a pie, pero a mí me cancelaron el examen que lo tenía en Fosunap, precisamente el día de hoy, a las 6 de la tarde. Entonces yo creo que a veces no se justifica cuando esto a mí también ya tengo tiempo de que no me toman el examen. No, gracias al Señor, creo estar bien, estoy bien hasta ahora, pero entonces ya tenía una orden para un examen. Entonces, y a mediados de abril debo ir a sacarle una cita para mi esposo de un tratamiento de hongos que tiene. Entonces quisiéramos saber también a ese respecto qué se podría hacer acá para los lados de Florida Blanca. Muchísimas gracias, muy amable. María, usted muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Doctora Marlene, ¿qué le decimos a María? Pues la verdad es que las EPS se están tomando el tema muy en serio y están muy al tanto de los medicamentos y eso. Yo pienso que la cita que tiene su esposo, si de aquí a abril el tema continúa, si después del 13 de abril el tema continúa, muy seguramente va a ser suspendida. Solamente están atendiendo los casos prioritarios. Las EPS están enviando permanentemente comunicaciones. En mi caso, mi EPS así lo ha hecho para el tema de reclamar medicamentos, para las citas pendientes. Entonces yo creo que vamos a tener que tener un poquito de paciencia si no son cosas que sean, pues, digamos, prioritarias, extremadamente graves o importantes. Darle gracias a Dios que no sean tan graves y que puedan tener una esperita. Lo que dice la televidente del tema de las pensiones, sí, es muy bueno que los adultos mayores tomen conciencia y respeten entonces el pico y cédula. ¿Por qué? Porque a veces ella dice no pueden manejar las tarjetas y en eso tiene razón. A veces no pueden manejar las tarjetas, pero entonces que no salgan todos, que no salgan al tiempo y que respeten el pico y cédula para que los puedan atender. Muy bien, doctora Marlene, tenemos ahí un mensaje muy importante a través de nuestra línea de WhatsApp, que es una pregunta directa para el abogado José Luis, que nos está acompañando en la tarde de hoy. Yo creo que tenemos el tiempo necesario para poder dar respuesta. Sí, nos dice nuestro televidente: buenas tardes, mi nombre es Javier Carrillo y quiero saber si es posible realizar un trasteo teniendo en cuenta que debo pasarme a una casa que compré y acá donde estoy viviendo quedé desocupar el 20 de marzo, pero no puedo realizar porque la casa que compré no me la habían desocupado. Entonces, ahora tengo que pagar el arriendo donde vivo y aparte la cuota de la casa que compré. ¿Qué puedo hacer? Abogado, ¿usted cree que para un trasteo haya algún tipo de excepción? El decreto no lo establece. Es decir, estaría en este caso la persona confinada, debiendo cumplir el tema del aislamiento obligatorio. Pero como lo he insistido, ¿no? Cada caso concreto tendría su razón de ser. Ello indicaría que solicitarle a la autoridad de policía poner en conocimiento del CAI, del policía del cuadrante, la situación, y si es que realmente sus ingresos se van a ver disminuidos sustancialmente, porque esto también tiene un golpe económico duro por el hecho de no hacer el trasteo, solicitar la autorización y el acompañamiento, en este caso de la policía, para que de manera excepcionalísima autorizara ese cambio de residencia, el que no está previsto como excepción por el decreto, porque hay una realidad. Esto va a seguir y realmente si nosotros no tomamos conciencia solidaria, el gobierno tendría que hacer y expedir decretos, que lo va a hacer con mayor fuerza coercitiva. Ya en otras naciones de Sudamérica se ha presentado, específicamente en el Ecuador, en el Perú, se le ha autorizado a la fuerza pública, cuestión que no ha hecho el presidente Duque. El uso de la fuerza no es desmedido, el uso normal de carácter preventivo y corrector para aquellas personas que están incumpliendo, porque están generando, es una problemática social. Esto no es un juego. Entonces, es
tratar de que la presidencia de la República, acudiendo a ese estado de excepción, no tome medidas radicales. Otra de las medidas que se han tomado en algunos países de Sudamérica es que estas personas que son capturadas, que son aprehendidas incumpliendo el aislamiento, se les ordene una retención transitoria y están siendo ubicadas en coliseos, en estadios, en sitios por 2 o 3 días a efecto de que cumplan y como efecto disuasor de las medidas. Por último, yo quiero hacer un énfasis en 2 temas gravísimos que fue el acaparamiento y especulación. Abogado, infortunadamente se nos ha acabado el tiempo, tenemos que finalizar ya nuestro programa de hoy. Le agradecemos a usted que nos haya acompañado hoy precisamente para ayudar a dar solución a este tema. Doctora Marlene, muchas gracias a usted también por su compañía. Mañana nos vemos nuevamente a las 2 de la tarde con más de Actúa en Derecho. Mañana estaremos hablando acerca del tema de la salud. Nos vemos mañana con Actúa en Derecho. Feliz tarde para todos.